Exclusivo Noticias Caracol. El asesor de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, habló en exclusiva con nuestro director Juan Roberto Vargas sobre la amenaza de Maduro con misiles en la frontera con Colombia. Además, se refirió a los contactos de Estados Unidos con hombres del círculo de poder de Nicolás Maduro y del rearme de Iván Márquez y otros disidentes de las FARC. Señor Mauricio Claver Carone, es un gusto tenerlo en Noticias Caracol. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lo trae por Bogotá, por Colombia? Bueno, creo que Colombia es el país donde más he visitado. Obviamente desde mi puesto en la Casa Blanca es una prioridad para los Estados Unidos en temas hemisféricos. Es uno de nuestros aliados más importantes en la región. Obviamente las noticias de las últimas semanas, las amenazas de Nicolás Maduro, obviamente los anuncios de los grupos terroristas de la FARC. ¿Cómo recibió el gobierno de Estados Unidos el anuncio de estos señores Márquez, Santrich, El Paisa y compañía de que volvían a las armas? ¿Cómo lo interpretan, cómo lo ven en el gobierno del presidente Trump? Bueno, desafortunadamente los terroristas a veces siempre actúan como terroristas y regresan al terrorismo. Creo que obviamente Nicolás Maduro en Venezuela, la existencia de Venezuela, de esta dictadura, de esta tiranía, francamente también le ha dado fuerza a estos grupos narcotraficantes y terroristas para poder alzar un poco de fuerza y para poder tener una base de operaciones y de cierta impunidad. Eso es lo que está buscando. ¿Qué relación ve Estados Unidos, usted lo dice muy clara, entre el régimen de Maduro y estos grupos, las disidencias, el ELN, narcotraficantes puros, todos los que operan en esa zona de frontera? ¿Qué tan grave es esa amenaza? Dos realidades que se los digo muy claro. La alianza entre Nicolás Maduro en Venezuela y los grupos terroristas y narcotraficantes es un hecho, es una realidad y es una amenaza que estamos viviendo. Y segundo, Nicolás Maduro en Venezuela y su alianza con estos narcotraficantes y estos terroristas no solamente significa una amenaza para Colombia, significa una amenaza para la región entera, lo cual obviamente también afecta a los Estados Unidos. ¿Este anuncio de esta nueva disidencia, de este grupo, generará algún tipo de estrategia nueva de parte del gobierno estadounidense en la ayuda que le prestan a Colombia en esa lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo? Absolutamente, vamos a redoblar nuestros esfuerzos, no solamente en lo que hemos estado haciendo en la lucha contra narcóticos, en la lucha ahora contra terroristas, pero también recalca la importancia de terminar con la usurpación de la democracia en Venezuela por Nicolás Maduro. El tema existencial para estos grupos es Nicolás Maduro y también actualmente pone en una situación interesante a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Las está o comprometiendo a ellos a defender y proteger a narcotraficantes o terroristas, o quiere suplantar a las Fuerzas Armadas de Venezuela por estos grupos narcotraficantes y terroristas. Eso es un tema existencial que tiene que pensar muy claramente el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Ese tema existencial, ese dilema que tiene Maduro frente a lo que usted dice que vamos a redoblar esfuerzos, frente a esta nueva contingencia, el anuncio de Márquez, ¿qué implica? ¿Esfuerzos de qué tipo, señor Claver? De todo tipo. Yo siempre he dicho que las herramientas, la caja de herramientas de los Estados Unidos es vasta y estamos dispuestos a usar todas esas herramientas. Siempre en el tema de Venezuela, el presidente Trump ha estado muy claro que todas las opciones están sobre la mesa. Hace varias semanas, cuando hicimos un bloqueo completo sobre el gobierno de Venezuela, sobre el régimen de Maduro en particular, no se lo esperaban, les fue una sorpresa. Nosotros vamos a seguir sorprendiéndolos. También tenemos los temas, los encauzamientos. Tarek al-Assami es un caso en el cual todo el mundo en el liderazgo de alrededor de Nicolás Maduro puede ver a Tarek al-Assami y tener que hacerse unas preguntas fundamentales. ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Quieren que sea el futuro de ellos? Tarek al-Assami se despierta todas las mañanas y tiene que pensar que tiene tres opciones. O lo va a matar un narcotraficante o un terrorista que tenga miedo, que va a hablar mucho, o lo va a matar un contrincante dentro del propio régimen de Maduro, sea Diosdado Cabello, sea quien sea, o lo va a recoger la DEA un día y va a terminar el resto de su vida en la cárcel. Esa es su realidad, ese es su futuro. Y adicionalmente todos alrededor de Maduro van a tener que pensar si ellos quieren estar en esa misma situación. Incluyendo a Maduro. Bueno, el tiempo se les está acabando. Ellos tienen la oportunidad y les recalcamos la oportunidad. El representante especial para Venezuela de los Estados Unidos hizo nuevamente una oferta la semana pasada que habló que estamos dispuestos a ayudar una salida a esta crisis para Nicolás Maduro y para su familia, con garantías, sin consecuencias, pero ese tiempo está incrementándose, está limitado, obviamente. Sí. Hace poco, a propósito de eso, señor Claver, hubo versiones
entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores sobre eventuales contactos entre Diosdado Cabello e incluso algunas versiones lo mencionan a usted. ¿Usted se vio con Diosdado Cabello? Yo creo que todo el mundo alrededor de Nicolás Maduro está buscando una salida. Y yo, si fuese Nicolás Maduro, lo he dicho anteriormente y lo repito, yo no dormiría tranquilo. Yo creo que hay muy pocas personas alrededor de Nicolás Maduro que le son leales a Nicolás Maduro. Incluyendo a todo Cabello. el mundo, yo creo que todo el mundo en el círculo de Nicolás Maduro sabe que el futuro de Venezuela es imposible, que la situación es insostenible. Pero sí hubo contactos con Cabello, ¿usted se vio con Diosdado Yo Cabello? creo que todo el mundo alrededor del régimen de Nicolás Maduro, ustedes se sorprenderían, las personas con quien han habido ciertos contactos, todo el mundo está buscando una salida porque todo el mundo sabe que no solamente Nicolás Maduro es incompetente, pero que él manteniendo y ejerciendo algún tipo de poder es insostenible. Cuando han tenido esos contactos, ¿qué dicen esas personas cercanas a Maduro? Todo el mundo nuevamente buscando una salida de Nicolás Maduro. Es que es una realidad. A ver, estamos viendo pero lo plantean. Estamos viendo. Cuando hacen esos acercamientos ellos. Todo el mundo alrededor de Nicolás Maduro está buscando una salida de Nicolás Maduro porque sabe que el país no puede seguir adelante. Incluyendo a Cabello. Y sabe que los Estados Unidos esas preguntas se las puede hacer usted a ellos directamente. Llámelos a ver si les hace una entrevista. No, claro, pero es que él dice que no. Ellos desmintieron. Yo creo que todo el mundo alrededor de Nicolás Maduro sabe que el país está hundido, que han llevado a uno de los países más ricos del mundo, con más riqueza natural del mundo, lo han llevado a una pobreza absurda, a una miseria absurda que ningún venezolano debe estar viviendo, a la crisis migratoria más grande, humanitaria más grande en la historia del hemisferio occidental, a una amenaza a la seguridad nacional de Colombia, de la región, etcétera. Hace algunos días, señor Claver, el señor Maduro dijo, mire, voy a desplegar defensas contra misiles, voy a desplegar misiles en la frontera con Colombia. Para Estados Unidos, esta amenaza, porque eso es una amenaza de Maduro, ¿cómo la interpretan, cómo la ven y qué paso va a seguir el gobierno Trump frente a una amenaza latente, no solamente contra Colombia, sino de paso contra todos los países que quieren que se caiga ese régimen? Los dictadores siempre hacia su final buscan distracciones y buscan crear conflictos. Vemos Argentina en los años 80. La diferencia aquí es que obviamente Nicolás Maduro propiamente sabe que las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen la capacidad para ser una amenaza real en ese sentido. Lo que es una amenaza para las Fuerzas Armadas de Venezuela son las alianzas que está creando Nicolás Maduro con los grupos narcotraficantes, con los grupos terroristas. Ustedes ven cercano, como usted dice, mire, esto es un acto desesperado del régimen de Maduro, ¿ven factible, viable que este señor cometa una locura de lanzar un misil a Colombia, de meterse a Colombia, de buscar algún tipo de agresión para escalar un eventual, Dios no lo quiera, conflicto con Colombia? ¿Lo ven viable? No creo que hay general en Venezuela, un general real en Venezuela que no sepa y que no entienda que empezar o comenzar un conflicto, sea con Colombia o sea cualquier otro país en la región, sería francamente un tema existencial para ellos y que no terminaría bien. Puede sonar un poco como en el colegio, y usted me excusa, ¿lo que es con Colombia es con el gobierno de Estados Unidos? Si se llegan a meter, si Maduro se llega a meter con Colombia, ¿se meten con Estados Unidos? Los Estados Unidos siempre y seguirá completamente respaldando al gobierno democrático de Colombia en su lucha contra los narcoterroristas y contra regímenes que apoyan a los narcoterroristas como lo es Nicolás Maduro. Eso sin duda. Claro. Señor Claver, vuelvo al tema de las FARC. Hablando de Márquez, Santrich, todos estos señores que aparecieron en el video, ¿eso qué implica o qué interpretación le dan ustedes frente al desarrollo del acuerdo de paz? Para Estados Unidos, ¿esta disidencia no afecta el acuerdo de paz? Estos grupos terroristas siempre han sido terroristas, se disfrazaron un poco de pacíficos por un rato, pero nuevamente aquí había lo que estamos viendo hoy en día con estos grupos nuevamente retomando las armas, es que siempre han habido problemas complejos que tuvo el acuerdo. Pero sabe que me genera cierta preocupación, señor Claver, pensar que para ustedes todos los de las FARC, incluyendo los desmovilizados que han respetado el acuerdo, son terroristas o narcotraficantes que simplemente se han disfrazado. ¿Para usted todos son igual? Yo creo que obviamente aquellos que verdaderamente quieren la paz y la democracia lo demostrarán. El tiempo
obviamente lo dirá. Lo que yo he dicho es que básicamente aquellos que siempre fueron terroristas, el tiempo ha dicho claramente que siempre son y seguirán siendo terroristas, y ojalá que aquellos que hayan rechazado eso sigan por esas vías, pero tienen ellos una oportunidad. Yo creo que para aquellos que verdaderamente quieren tener un compromiso con la paz y la democracia, ahora es el momento de mostrar ese compromiso y verificarlo, y aquellos que lo muestren y lo verifiquen, pues seríamos los primeros en felicitarlos. Señor Claver, ¿Estados Unidos va a pedir en extradición a Iván Márquez? Los Estados Unidos a personas encausadas como Iván Márquez, absolutamente quisiéramos que a cualquier persona encausada en los Estados Unidos que confronten la justicia en los Estados Unidos. Él lo ha hecho, de hecho ya hay un sobrino de él testificando contra él en Estados Unidos. ¿Eso significa que sí lo van a pedir? Yo creo que sería un paso muy importante. Y al pedirlo también pedirían a los demás, bueno, Santrich ya está pedido en extradición, pero eso implica que automáticamente este anuncio, con todo lo que ya tenían, implica que ya Estados Unidos está en ese proceso para pedir a Iván Márquez. Yo no puedo comentar en temas específicos judiciales por el Departamento de Justicia. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia tienen sus separaciones, pero creo que al Departamento de Justicia tomar esas medidas, nosotros haríamos todo lo posible para que esas personas, sea Iván Márquez, sea Santrich, todos enfrenten la justicia en los Estados Unidos, sin duda. Pues señor Claver, es un gusto haberlo tenido aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias por sus apreciaciones sobre temas que nos preocupan a todos y nos generan pues mucha incertidumbre y muchas preguntas sobre el futuro de Colombia, de Venezuela y de relación con Estados Unidos. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a ustedes. Muy amable.